Un cordial saludo a la estimable teleaudiencia. Continuamos con la historia de Palestina. Todos los apóstoles de Jesús eran galileos, con excepción de Judas Iscariote, e incluso uno era llamado el cananeo, Simón Cananeo, a diferencia de Simón Pedro. Mateo capítulo 10, versículo 3. Los samaritanos se diferenciaban tanto de los judíos y los idumeos incluso se sentían descendientes de Edom. Números capítulo 20, versículo 14, apartándose aún más. En el año 70 después de Cristo, Judea fue invadida por los romanos y destruida Jerusalén, prohibiéndole la entrada por 61 años. Posteriormente se permitió la entrada de nuevo a pobladores. Muchos judíos salieron definitivamente de Palestina, dando origen a la diáspora judía hacia todo el mundo conocido. Otros, los menos, se quedaron en Palestina. El emperador romano Constantino, convertido al cristianismo, se autonombró el gran maestro de Palestina en el año 324 y prohibió la entrada de judíos a Jerusalén, expulsando a los que allí se encontraban. En el año 636, fecha de la victoria de los ejércitos árabes frente a Bizancio en la batalla de Yarmuk, Palestina deja de formar parte del imperio bizantino para quedar incorporado al califato árabe islámico. Con la invasión árabe, todos los habitantes de Palestina, que eran un amasijo de razas, cananeos, filisteos, judeos, asirios, galileos, samaritanos, idumeos, etc., tenían una identidad de origen. Eran todos pueblos semitas con un idioma arameo parecido al árabe, con costumbres similares, originarios todos de la península arábiga, desde donde habían emigrado originalmente. No se trataba de una conquista, sino una vuelta a su identidad de origen. El arabismo se obtuvo así de una simbiosis cultural, económica y social de los palestinos, musulmanes, judíos y cristianos, que vivieron en una real hermandad y tolerancia religiosa bajo el dominio árabe, permitiéndose de nuevo entrar a los judíos en Jerusalén en igualdad de condiciones con las otras religiones. Las conversiones voluntarias al Islam fueron masivas, especialmente entre los galileos, samaritanos e idumeos. Esta conversión es la explicación de lo que algunos llaman las 10 tribus perdidas del pueblo de Israel. Se lograba la cristalización de un proceso de siglos. A pesar de su integración, Palestina es invadida nuevamente. Fatimíes de Egipto en el siglo X y turcos seljúcidas desde finales del siglo XI, a los que hay que agregar la de los cruzados, quienes permanecieron en la región durante 2 siglos. Los que se quedaron luego se integraron en las comunidades locales y se mezclaron. Los sultanes ayubíes, sucesores de los fatimíes de Egipto, se habían implantado en el territorio no ocupado por los francos con el fin de expulsar a estos, lo que consiguieron en gran parte, sobre todo en el reinado de Saladino. Los mamelucos, sucesores de los ayubíes, terminaron de expulsar a los francos. En el siglo XIII la región sufrió la invasión de los mongoles dirigidos por Hulagu, y en 1400 los tártaros dirigidos por Tamerlán de nuevo la asolaron, aunque con mayor fuerza en la vecina Siria. La presencia mameluco de la región duraría hasta 1516, fecha en la que el sultán Selim I la conquistó incorporándola a los territorios del Imperio Otomano. La intervención de Bonaparte en Egipto y la posterior invasión a Siria en 1799 marcan el inicio de la intervención europea reciente. Bonaparte terminó por retirarse tras su asedio fracasado de San Juan de Acre, pero 3 décadas más tarde, en 1831, Mehmet Ali, de Egipto, protegido de Francia, aprovechando que Turquía había salido debilitada de su guerra con Rusia, trató de ocuparla. Rusia, Austria, Prusia e Inglaterra veían con inquietud la posibilidad de que Francia, por intermedio de Egipto, ampliara su zona de influencia en todo el levante árabe, incluyendo Palestina. En 1840 la región volvió al poder otomano. Tras la Primera Guerra Mundial, 1918, y el desmembramiento del Imperio Otomano, Siria y Líbano quedaron bajo el mandato francés y Palestina y Transjordania, hoy Jordania, bajo el británico. El reparto de Palestina se realiza en la Asamblea de las Naciones Unidas, resolución 181 del 29 de noviembre de 1947, votación adoptada en la sesión número 128, aprobada por 33 votos a favor, 13 votos en contra y 10 abstenciones, entre estos Chile, El Salvador y Honduras, países con fuertes comunidades de origen palestino. El reparto comprende, para el Estado Árabe de Palestina, el 42.88%, para el Estado Judío, 56.47%, Jerusalén Internacional,
0.65%, equivalentes a 176 kilómetros cuadrados. A pesar de que las Naciones Unidas pidieron una Jerusalén internacional, en la guerra de 1948 Jerusalén es dividida en una parte árabe, Jerusalén Oriental, y una parte judía, Jerusalén Occidental. En la guerra de 1967 Israel incorpora la parte antigua árabe de Jerusalén y unifica la ciudad declarándola su capital. Esto tiene varios pronunciamientos y resoluciones de las Naciones Unidas, tanto en la Asamblea General como en los derechos humanos y como en el Consejo de Seguridad, en contra de cualquier acción que pueda alterar el estatus de Jerusalén. El problema árabe-israelí no es así milenario, como se pretende afirmar cambiando así la historia. El conflicto árabe-israelí es reciente y empieza con la creación del Estado de Israel hace aproximadamente 60 años tan solo. El mundo occidental paga sus culpas con el dolor ajeno. El escenario cambia así dramáticamente. Nadie puede negar que los judíos fueron las víctimas inocentes de una campaña de persecución sistemática y de desinformación, donde de víctimas reales se transformaron en supuestos victimarios de parte de la Europa cristiana, quien nos transformó incluso sin serlo en un pueblo deicida. Eso terminó en 1944. El pueblo judío deja de ser perseguido después de miles de años de injusticia, pero se tiene otra víctima, semítica o semita, el pueblo palestino y por derivada la nación árabe y el Islam. El Estado de Israel está constituido y es una realidad, lo que falta, y fue parte de la misma resolución 181 de las Naciones Unidas, es la creación del Estado árabe de Palestina, donde ambos pueblos vivan en paz con justicia, ya que pueblos que han tenido una historia común les conviene tener también un destino común. Si esto se llevara a cabo, el caos mundial se ordenaría en gran medida. Pidamos a Dios, al Dios único, nos ilumine a todos y nos concede el perdón y la gracia y la paz y la concordia universal. Amén.